Bueno, bienvenidos una vez más al espacio de la Fundación Malpensante y de todos sus eventos y posibilidades que estamos creando en estos momentos. Ya lo digital, aunque se va abriendo la vida, lo digital se nos queda también pegado a la piel, ¿no? Curiosamente. Hoy tenemos una conversación muy interesante con Pedro Adrián Zuluaga, quien nos va a acompañar en un invento. Realmente esto es un invento que tuvimos con Pedro Adrián de hacer una especie de cineclub digital que añoramos un poco esas salas de cine, ¿no? Para quienes les gusta el cine. Y pues vamos a avanzar con eso, les vamos a ir contando de qué se trata realmente esta nueva opción que tienen los que nos siguen en las redes sociales y todos los malpensantes y los que no también, bienvenidos. Este va a ser un espacio para discutir y hablar de cine. La conversación de hoy va a girar en torno a lo que el cine mismo nos deja y cómo se está transformando pues en estos momentos en que llevamos 5 meses o más en otros países de cierto encierro y de cierta retiro, por decirlo de esa manera. Pedro Adrián, muy bienvenido a este espacio malpensante, eres de la casa, eres un aliado grande con todos los contenidos de cine y pues nada, para los que no lo conocen yo lo quiero presentar. Pedro Adrián es periodista y tiene pues un máster, una carrera en literatura, o sea que hace todo un ejercicio de conectar los contenidos culturales de una manera muy interesante. Su fuerza y su lugar, digamos, de pasión, diría yo, es el cine, ¿no? El cine, la crítica de cine, la producción del cine, la industria. Y vamos a hablar un poco con él de eso que hoy nos compete. Bienvenido, Pedro Adrián. Hola Diana y hola a todos quienes nos están viendo. Yo estoy muy feliz de que esto se vaya a poder dar. A mí me encanta reunirme para ver películas con amigos, con amigas y creo que pues nos va a tocar así hasta nueva orden, inventar formas nuevas de reunión, ¿no? Tratar de restituir ese sentido de comunidad que un poco hemos perdido, que perdimos a partir del comienzo de este confinamiento, pero pues creo que ha habido unas experiencias muy interesantes. O sea, tan pronto se decretó, digamos, como este encierro, con unos amigos armamos una de las primeras experiencias que creo que hubo de que no se trataba solamente de consumir cultura y consumir contenidos que se empezaron a liberar y a liberar y a liberar hasta un punto como ya agobiante, porque uno no sabía por dónde empezar a ver tanto contenido liberado, que fue el Ornitorrinco Club, un club no era solamente de cine, era todos los días de la semana a las 5 de la tarde, nos juntábamos a hablar un día de artes plásticas, otro día de poesía, otro día de cine, otro día de cuento, otro día de debate. Pues claramente nos agotamos muy pronto porque creo que abusamos de la periodicidad. Todos los días implicaba como que viviéramos en torno a ese club. Pero bueno, creo que nos dio, fue un medidor, fue como medimos la temperatura de lo que estábamos necesitando, no solamente nosotros como moderadores del club, sino también las personas que se acercaban y que el club empezó a crecer y que realmente necesitábamos era encontrar formas inéditas de reunión y de De conversación. vernos, ¿no? De vernos de otras maneras, porque en realidad yo creo que aunque la distancia física, digamos, o sea, la distancia de los amigos, no verlos en, por decirlo así, en tercera dimensión o, o en otras dimensiones, pues eso ha hecho que nos reduzcamos como a unas pantallas finalmente. Pero yo sí diría que, digamos, los afectos y las necesidades de los encuentros permanecen y atraviesan las pantallas digitales. Y lo mismo ha sucedido con los contenidos relacionados con el arte en general, ¿no? Los afectos por la pintura, los afectos por los libros, los afectos por el cine mismo, yo creo que, como bien decía, se han desatado en el mundo digital. Y ahora lo que queremos hacer es un experimento bien especial, que es ver unas 4 películas en una plataforma de la cual hablaremos ahora más tarde, que nos permita profundizar en esos contenidos del cine en este caso, que es como tu gran fuerza.
¿Y cómo has visto el cine recientemente? Aparte de que ya no vamos a cine, ¿cómo ves esa industria, digamos, como escuchando un poquito el futuro? ¿Qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué ha pasado? Tú que estás bien metido, digamos, en el ámbito de las películas, del cine, de la producción, de la crítica. ¿Cómo lo ves? Sí, pues mira, Diana, yo justamente las dos últimas cosas que hice antes de encerrarme fueron ir a dos festivales de cine. El primero fue a comienzos de marzo en Ciudad de México, FICUNAM, el Festival de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ese festival se logró terminar. Pues México como que tuvo una cuarentena muy particular, distinta a la de Colombia, un poco menos extensa y mucho más laxa en general. Entonces ese festival se logró terminar, yo me devolví como cuando faltaban 4 o 5 días para que terminara el festival y a los 2 días de haber regresado me fui para Cartagena, al FICSI, al Festival de Cine de Cartagena, que como seguramente ustedes recuerdan, no se pudo terminar. De hecho, de los 5 días solo se desarrollaron día y medio, o sea, día y medio de proyecciones. La inauguración más día y medio. El viernes en la tarde cancelaron todo y nos quedamos como una especie de tribu a la deriva. Fue muy raro lo que pasó No, en eso es Cartagena porque abandonados totalmente. sí, fíjate que una vez me había pasado antes eh, que me recordó mucho esa experiencia. Yo estaba el 11 de septiembre del 2001, cuando pasó el atentado a las Torres Gemelas, estaba en Toronto, en el Festival de Cine de Toronto. Y como pues toda Norteamérica, Estados Unidos más Canadá estaban como bajo amenaza, entonces el Festival de Cine de Toronto también se suspendió 2 días. No solamente se suspendió, sino que se cerraron los cielos y era muy raro ver a uno ir a un evento con el único plan de ver películas y de repente quedarse sin ese plan. Entonces fue rarísimo el tipo de encuentros y de conversaciones que se daban y sobre todo la incertidumbre de no saber en ese momento, como creo que nos ha pasado un poco ahora, de no saber eso cuándo iba a terminar, cuándo iban a volver a abrir los cielos. Entonces, sí, me recordó mucho esos momentos límites que hemos tenido como sociedad. También lo frágiles que somos, ¿no? Lo frágil que es Sí, hay un poco de el arte. vértigo, ¿no? Sí, Un vértigo ahí que se expresa, digamos, no solo en lo individual, más allá de las angustias y dudas y incertidumbres que se dan por muchos ámbitos, hay un vértigo social frente a cómo es que vamos a reencontrarnos ahora y qué va a pasar con ciertos sectores y ciertas prácticas y hábitos y rituales, por decirlo así, ¿no? Y el totalmente, cine es un pero, ritual. pero creo, estoy convencido, ya lo estaba de hecho, pero creo que ahora con mayor determinación y vehemencia que la cultura nos ha salvado, que la cultura siempre nos salva, ¿no? No sé si nos hace Nos, mejores, no sé si nos hace mejores personas o lo que, bueno, no sé, pero que sí le da un sentido y una dirección al tiempo, ¿no? Al tiempo humano. Pues me parece que ya que me preguntabas de cómo había vivido el cine en estos días y cómo lo veo, pues lo que veo es una industria, si vamos a hablar de la industria, porque el cine no solo es industria, el cine también es un arte, pero la industria se está transformando a una velocidad, ahora lo hablábamos fuera de micrófono, antes de que empezáramos la transmisión, de que la industria del cine ha sido muy conservadora en términos de acoger lo digital y todas estas nuevas experiencias. El consumo digital, es decir, claro que lo ha acogido, hoy en día incluso ya desapareció la cinta de la película física de 35 milímetros, ya ha desaparecido la mayoría de los procesos, pero ha sido muy conservador el cine, sobre todo en preservar la experiencia de la sala como la experiencia central cinematográfica, por lo menos en cierto nivel de la industria. Y yo creo que esta situación, esta contingencia ha hecho que el cine haya dado un salto obligado de unos, yo creo que no es ni siquiera un salto, yo creo que se puso al día con lo que estaba pasando y con una realidad a la que se tuvo que ajustar y que simplemente esta pandemia obligó a que el cine se ajustara a unas nuevas condiciones de globalización y de digitalización entonces me parece que también lo hablábamos antes de que empezara la transmisión, que realmente yo creo que ese conservadurismo de la industria del cine era para proteger a un cierto tipo de contenido, ¿no? El contenido que precisa de una sala de cine. Uno podría pensar que cualquier tipo de contenido se ve mejor en una sala de cine, obviamente, ¿no?
Eso tiene parte de Sí, hay nostalgia un y parte... fenómeno Claro, de sí, amplitud y de cueva a la vez, de meterse como en un gran, por decirlo así, útero, en un encierro, es como un ir hacia el mundo del ensueño y el inconsciente y cerrarse para parar el mundo, para entrar en otro mundo, y eso en estos momentos pues quedó también detenido a su vez, ¿no? No sabemos en qué va a la pasar. para meterse en la caverna de la que habló Platón, ¿no? Exactamente. En la matriz, en la matriz. Pero entonces creo que si bien todo cine presumiblemente se ve mejor en una pantalla grande y en relación intersubjetiva con otros espectadores, hay un cine que es el más grande, lo que llaman dentro de la industria el blockbuster o la superproducción, que ese cine efectivamente necesita de la gran pantalla, pues porque además es un cine que se basa en el efecto especial, en el efecto inmersivo. Muchas de estas películas son en 3D o las presentan en estos teatros que ahora son 4X o bueno, todo este tipo de experiencias que antes llamaban el shock cinema y que lo que venden es realmente una experiencia que frente a la que la película quizás lo de menos, es como lo que importa es el estar ahí en la sala y el dejarse como Los efectos, el sonido, una expansión exactamente, de unos sentidos de otra manera, que no es el olor solamente ahora, la historia, exacto, la historia misma que se está narrando, que puede ser menor y de todos modos el efectismo puede apoderarse un poco de esto, de este gran cine, ¿no? Entonces eso va a exacto, cambiar, yo diría, ¿no? Eso, o por lo menos se van a empezar a escuchar nuevas voces de unos cines distintos, ¿sí? Unos cines, pues no sé si independientes o no sé si innovadores o no sé si con un tipo de contenido, digamos, de pronto más crítico a nivel de la sociedad misma, no sabemos, pero sí hay un cambio de hábitos y yo pensaría que 5 meses o 6 meses o un año y medio, que es lo que va a acabar siendo esto, ¿sí? Va a generar unos hábitos distintos y ya hoy, por decir algo, el teatro te llega por WhatsApp en una cuestión hecha en Instagram básicamente y te pueden sacar una obra, un sketch muy fácilmente. ¿Cómo será ese cine de aquí en adelante? claro, ¿Qué, pero qué entonces intuiciones hay? me parece una gran oportunidad precisamente para las narrativas un poco más íntimas, más para que no se precise de unas puestas en escena muy espectaculares. De hecho, ya que hablas de teatro, yo el teatro que he visto algunas cosas de teatro por Zoom, ¿no? En vivo por Zoom. Fíjate que ha sido muy interesante. Pero claro, es un teatro muy, muy íntimo, ¿no? Es un teatro de conversación, de diálogo, de interacción entre personajes, mucho más que entre personajes y el espacio, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso va a tener una incidencia también en términos de la estética del cine por venir muy, muy, muy importante, que va a haber un cambio también en términos narrativos, porque es que además el cine siempre ha estado, los cambios del lenguaje en el cine han tenido que ver siempre con la tecnología, ¿no? La aparición del color, la aparición del sonido, la aparición de cámaras más livianas. O sea, todas las renovaciones estéticas en el cine, todas las transformaciones del lenguaje están vinculadas a transformaciones tecnológicas. Y entonces esta transformación tecnológica, que en este caso compete sobre todo a la exhibición, pues porque ya la producción, el rodaje de las películas estaba digitalizado, pero este consumo digitalizado, pues que no es que haya empezado ahora, pero se ha intensificado, creo que va a tener un efecto importante a nivel de lenguaje y que vamos a ver, es una gran oportunidad para películas más pequeñas. Y también para volver a, ahora que me preguntaba Laura, creo, Lucía, perdón, también antes de la conversación pública, que por qué Jules y James, ¿no? Yo creo que Sí. también va a ser una gran oportunidad para volver a ver cine clásico, ¿no? Como para volver a considerar eso de la novedad de las películas. Cualquier película hoy en día puede ser nueva, ¿no? Pues de hecho, todas estas plataformas como ILD, como Movies o como Filmin o como Movie, lo que están es poniendo, digamos, en conversación un cine de antes, un cine clásico, que no es una palabra que me guste mucho, con un cine del presente, ¿no? O que está acercando a audiencias, ¿no? Ujú. Digamos, hablábamos en otro momento de la formación de públicos, aunque eso es un poco, es rimbombante una forma de decirlo, pero realmente
la tecnología, y por decirlo así, Zoom o el mismo Google Meet, sin hacer propagandas, finalmente todas estas tecnologías de diálogo digital lo que hacen es que democratizan un poquito más eh, los conocimientos que están rodando en algunos círculos muy especializados y que ahora entonces llegan más fácilmente o tienen otras rutas que son unas rutas desde mi punto de vista más interdependientes, menos jerárquicas o menos dependientes de unos grandes, digamos, fuerzas económicas. Y en ese sentido yo diría que estas plataformas de cine nuevas, eh, como no únicamente las de televisión, sino de cine también que están apareciendo, acercan al consumidor y el consumidor tiene mucho que decir, o el que ve cine, por no hablar de consumidor, el ciudadano que le gusta un entretenimiento distinto que puede tener, empieza a ver, se empiezan a expandir esos nichos, ¿sí? Y dejan de ser tan nichos, empiezan a tener otras formas de circulación. Yo creería, ¿no? Entonces, eso es lo que está Claro, claro. sucediendo en este caso actual que vamos a hablar ahorita más adelante. Claro, y en términos económicos, que es una buena noticia, esperemos que sea una buena noticia porque pues todo esto que empieza como muy prometedor también puede derivar hacia cualquier cosa, pues digamos que los grandes poderes económicos también se reorganizan y se reinventan, ¿no? Son los que mejor se reinventan, de hecho. Pero sí, sí nota uno que en muchas de estas plataformas, pague por ver o video on demand, la relación de intermediación, como se eliminan muchos intermediarios y entonces pues llega un poco más de beneficio económico al productor de la película y idealmente también se socializarían mejor las ganancias con los autores de las películas, ¿no? Claro, en este Idealmente, caso, idealmente, sí. idealmente, claro, en Sí. este caso, nosotros le queremos ofrecer, digamos, al público malpensante esta plataforma que está alojada en nuestra página web, se llama Eyelet, viene como de ojo, traduce algo así como un ojete, Eyelet, y ahí están, uno con un correo simplemente lo que hace es que se inscribe y empieza a poder pagar unas películas a su antojo, pero son películas que no circulan fácilmente por los canales normales de distribución. Ahora circulan de esta manera, entonces tenemos acceso a películas de la India, a películas de Rumania, a películas de Francia que no se han visto, a autores, y ese acercamiento se da entre el exhibidor y el productor, ¿sí? El exhibidor me refiero a la plataforma en el Malpensante, pero yo como Diana Castro llego mucho más fácilmente a una película y mi recurso, por decirlo así, que mi inversión en esa película, que es muy de bajo costo, $1 máximo, no sé, $2 máximo, $3, ¿sí? Eso llega en un porcentaje mucho más claro al que ha hecho la película. Claro, y una prueba de ello, Diana, es que si la gente pues quiere revisar la plataforma, se van a dar cuenta de que las películas tienen distintos precios, con lo cual hay una clara evidencia de que es el productor un poco el que está poniendo el precio, ¿no? El que le está poniendo el valor a la película y no es la plataforma. O sea que hay otro, definitivamente hay otro tipo de negociación y hay otro tipo de modelo de negocio, Es otro donde, modelo de donde, negocio y donde el es, productor exacto. donde el productor Dime. tiene un poquito más, sí, el productor tiene un poquito más agencia sobre la película, o sea, no la suelta de una manera un poco tan leonina como tan, con negociaciones tan verticales, perdón, como ocurre con los exhibidores, que los exhibidores en Colombia, los exhibidores de salas, pues en salas, se estaban quedando con porcentajes de casi el 65%, considerando además que el productor de las películas era quien tenía que asumir la mayoría de los costos, ¿no? De poner la película en las salas. Y aún así, el exhibidor se quedaba o se queda, pues en este momento no hay exhibición, pero con un porcentaje cercano al 70%.
claro, un porcentaje alto, y Ah, ese intermediario tendrá que revalorar, o por lo menos en estas nuevas plataformas existen. Yo digo que eso es un ecosistema en el cual es válido que existan los diferentes peces de todos los colores, pero en este momento pues decidimos con Pedro Adrián meternos con un cineclub, y es una de estas plataformas que nos va a acercar a 4 películas que no va a ser, no se consiguen fácilmente en el mercado, digamos, y no las tenemos a la mano, pero sí las tenemos hoy disponibles en esta plataforma. Y estas 4 películas, Pedro Adrián nos va a permitir tener un diálogo con quienes se suscriban y quieran meterse a hacer esta conversación bajo tu guía, pues de todo ese caudal de películas que había en Islet. ¿Por qué escogiste estas 4 películas que vamos a nombrarlas? Graduación, Jules Le Jim de Truffaut, Graduación de un rumano que no quiero meterme en líos pronunciando su nombre, Copia sí, sí. certificada, Copia certificada, y Kurt, que es una película india, y Copia certificada es una película francesa muy interesante. Hablemos de por qué escogiste estas 4 películas para empezar un club de cine o un cineclub en el Malpensante. Bueno, Diana, sí, yo hice un recorrido muy, pues muy exhaustivo por la plataforma, tratando de encontrar sobre todo películas de las que tuviera un recuerdo grato, ¿no? Que me hubieran gustado en el momento en que las vi. La palabra gusto es una de las palabras más difíciles de lidiar con lo que significa la palabra gusto, porque parece algo como muy caprichoso, ¿no? Como, entre gustos no hay disgustos, ¿no? Pero yo creo en el gusto, yo creo, no que haya un buen gusto ni que haya un mejor gusto que otro, pero sí creo que es a partir del gusto y de lo que a uno le gusta que se puede hacer un ejercicio de ofrecer a otros y de acompañar, pues que es el papel de un curador de un ciclo, ¿no? Como acompañar la experiencia de otros espectadores, tratar de explicar, de aportar elementos para objetivar un poco el gusto. A mí me interesa mucho la idea de que el gusto debe ser explicado, que uno puede conversar sobre lo que le gusta, o sea, que uno puede pasar de esa expresión un poco legítima, por supuesto, me gusta o no me gusta, y que puede dar razones y para justificar ese gusto. Justificarlo no en el sentido de moral o algo por el estilo, sino tratar de explicarse a uno por qué le gustan las cosas y tratar de ver qué tiene que ver eso, ese gusto propio con sus propias herencias o con tradiciones culturales o con el momento por el que pasa una sociedad. Entonces me interesa mucho ese ejercicio de hacer consciente el gusto, de volverlo palabra, de volverlo conversación. Entonces, Devolverlo una experiencia y devolverlo un impacto en los sentidos también, ¿no? sí, en los sentidos y en los sentimientos, y yo no creo que ambas cosas estén separadas, yo creo profundamente en que cuando una película se comprende mejor, cuando uno entiende, tiene más información sobre una película, cuando uno sabe de dónde vienen las películas, en el sentido de qué país o de qué contexto cultural, cuando uno puede trazar diálogos entre una película y otra, que la crítica fundamentalmente es eso, y la experiencia de ver cine colectivamente tiene que ver también con iluminar unos posibles diálogos. Yo creo que eso, al contrario de lo que mucha gente piensa, de que eso arruina la experiencia, de que no hay mejor experiencia que la experiencia así como inocente, yo creo que no, estoy absolutamente en contra de esa idea, y yo creo que el placer aumenta cuando aumenta el conocimiento sobre el objeto que nos procura placer. Cuando aumenta la Eh, comprensión, la comprensión, sí. cuando hay otros elementos de análisis, es como en la lectura, básicamente, ¿no? Ujú. No puede leer un libro una vez, 2 veces, pero cuando tiene una lectura guiada, se da cuenta de otros aspectos que jamás hubiera podido tener desde su propia perspectiva. Es ampliar uno el mundo, es leer 2 veces, es leer otro libro, en este caso es ver otra película, ¿no? Totalmente, es que yo creo que una de las grandes pasiones del ser humano es la pasión por el conocimiento. Y lamentablemente estamos en una época que yo creo que es un poco antiintelectual, es un poco, tiene como mucha sospecha con, tal vez es culpa también de los intelectuales, ¿no? Que pues, ponen unas distancias tanto de lenguaje como de, no sé, pero yo creo que una de las grandes pasiones del ser humano y que le permite ser completamente humano
desarrollar completamente su humanidad es la pasión por el conocimiento. Y yo sí creo que el cine es esencialmente una herramienta de conocimiento y de educación, pero no en educación en este sentido que lo hablabas tú ahora, hace un segundo, de formación de público, sino no. Es que nosotros vemos el cine para aprender muchas cosas, para aprender a enamorarnos, por ejemplo, para aprender a ser hombres, para aprender a ser mujeres, para aprender a ser hijos, para aprender a ser padres. Y el cine es una herramienta potentísima de ese tipo de formación, ¿no? Creo que en Como una nuestra, especie de educación sentimental, ¿lo ves tú? absolut, absolutamente, estoy convencido de eso, que nosotros, mucha de nuestra manera de reaccionar ante el mundo, de la manera en que expresamos nuestros sentimientos, tiene que ver también con lo que hemos visto y cómo hemos visto representados esos sentimientos en el cine, en las novelas, en la literatura, en el arte en general. Y fíjate que sin pensarlo mucho, sin que fuera muy premeditado, muchas de las películas de este ciclo hablan de eso. Ahora que me preguntas por las razones de estas cuatro películas, yo las Hablemos de escogí cada una de ellas, o sea, cuáles son exactamente. exactamente las 4 películas que vamos a ver en este cineclub con Pedro Adrián Zuluaga en esta guía. Y bueno, empecemos por graduación. ¿Qué es esa película? Sin Listo. chiviarnos, digamos, ¿no? No, 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 no. Digamos, entonces yo las escogí un poco aleatoriamente, pero volviéndolas a ver para como preparar esta conversación y para ir como metiéndome en lo que van a ser estas sesiones, pues me encontré que tenían unas relaciones y unos ecos y unas resonancias entre ellas misteriosísimas. Y eso es una maravilla de lo que pasa con la curaduría, que uno a veces empieza por amontonar cosas y después se va dando cuenta de que ese montón tiene unos sentidos que uno no se imaginó, pero que viendo las películas van apareciendo. Entonces, Graduación es una película, yo sí me voy a atrever, pues porque me toca a pronunciar el nombre del director, que es Cristian Mungiu. Es un director rumano. Hay una cosa muy interesante con estos nuevos cines. Uno podría hablar de que, hablábamos hace un rato de cómo cambia, cómo el lenguaje del cine está permanentemente evolucionando, ¿no? Se está transformando. Y por eso se habla mucho, sobre todo en los festivales y en circuitos un poco más especializados, entre ellos los cineclubes, que es una forma especializada de ver películas, pero quitémonos de la cabeza la idea de lo especializado como pretencioso, como que quita el placer, no. Especializado para intensificar el placer. Entonces, Graduación es una película del nuevo cine rumano. Entonces, el nuevo cine rumano es uno de estos movimientos más interesantes del cine contemporáneo de las últimas 3 décadas. O sea, uno podría hacer un rastreo de nuevos cines, el nuevo cine iraní, del que viene Kiarostami, el director de Copia Ujú. Certificada, el nuevo cine argentino, el nuevo cine chino, el nuevo cine tailandés, el nuevo cine rumano. Entonces son como movimientos de directores y directoras, cinematografías nacionales sobre todo, que se van perfilando en el espacio internacional y que van revelando unos nombres y que van apareciendo en festivales. Entonces, el nuevo cine rumano es de las cosas más interesantes que ha pasado en el Mm. ecosistema del cine mundial en los últimos 20 años. Y Cristian Mungiu es uno de los grandes representantes de este nuevo cine rumano. Su película no esta, no Graduación, sino 4 meses, 3 semanas, 2 días, ganó una Palma de Oro en Cannes, en el Festival de Cine de Cannes o Cannes, Ujú. y eso pues fue siempre, los festivales tienen un papel determinante como en cómo etiquetan a estos nuevos cines, en cómo se los inventan, de hecho, ¿no? Entonces, seguramente recuerdan 4 meses, 3 semanas, 2 días, esa película se vio en Colombia, se distribuyó, Bavilla la distribuyó, es una película sobre una chica, una mujer joven que aborta al final del comunismo en Rumania, ¿no? El comunismo, recuerdan, se Ujú. termina en Rumania en 1991 con la caída de los Ceausescu, de esta pareja de Ujú. dictadores terrible. Entonces, es una película muy cruda, muy realista. Esta película de 4 meses, 3 semanas, 2 días, Graduación un poco conserva mucho del estilo de Christian Mungiu, mucho de una puesta en escena muy realista, Rudo, sí. de una cierta rudeza y una manera de hablar de una sociedad que es la sociedad rumana a partir de conflictos íntimos, familiares, porque esta es la historia pues acompañamos a un padre y a una hija que ha sido educada para irse del país, para irse de Rumania, y antes de presentar los exámenes que le van a permitir acceder a la beca para irse a Inglaterra,
pues es víctima de un intento de violación. Eso no es spoiler, es el puro comienzo de la película. Entonces, lo que vamos a acompañar a través de la narrativa es cómo este padre y esta hija tratan de lidiar con las huellas de ese acontecimiento, de ese episodio. A partir de ese acontecimiento privado, pues que obviamente ahí lo privado, entre comillas, pues se va revelando toda una sociedad, ¿no? Cómo Rumania se rearmó después del comunismo, cómo como pasó en casi todo el bloque comunista, cómo se reorganizaron cómo el viejo sistema se adaptó al nuevo, ¿no? A propósito de reinvenciones, ¿no? Cómo el viejo No, y sistema que comunista, muestra también mucho lo sí, íntimo de un sistema sí, de estos y en transición, ¿no? Entonces, estos hogares, estas familias, estas relaciones, pues muy básicas, ¿no? Padre e hija, se develan en unas nuevas dinámicas con su propio contexto sociopolítico, claro. totalmente. Entonces, sí, es una película cruda, pues, creo que eso es una buena manera de describirla, pero pues yo también creo que esa crudeza produce un efecto catárquico en el espectador. Me parece importantísimo uno permitir que el cine lo afecte, que lo choque, que lo mueva. Yo pues aprecio siempre eso y lo apreciaré mucho y sobre todo mucho más en espacios que son conversacionales, porque pues finalmente las conversaciones de este tipo de películas suelen ser mucho más interesantes porque son películas que no lo dejan a uno incólume, no lo dejan a uno indemne, ¿no? Son películas que tienen un potencial de afectación muy fuerte porque pues trabajan sobre emociones muy profundas, ¿no? Eh, O entonces sea que eso, empezamos con una sí, película intensa, el mundo de lo exacto. rumano, la Sí, transición. Y seguimos hicimos un salto al pasado realmente con Jules Jean, creo que es la segunda versión, la segunda sesión, que es sí. un clásico, François Truffaut, la nueva ola francesa, el previo al mayo del 68, aunque esta es una película del 61. Pero ¿cómo es eso en esa película que vamos a ver, Pedro Arián? Sí, pues mira, a propósito, este es otro movimiento, ¿no? La Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, del cual Truffaut fue pues uno de sus grandes emblemas, ¿no? Junto con Godard y bueno, él hizo una de las películas fundadoras de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa, que fue Los 400 golpes. Había hecho una segunda película en el 60 que es Disparen sobre el pianista con Charles Aznavour, el cantante. Y esta es su tercera película, su tercer largo, con Jeanne Moreau, que es la gran actriz francesa de la cual entiendo que estaba profundamente enamorada cuando hace esta película. Es una película precisamente sobre la pasión amorosa y también sobre la pasión de la amistad. Yo creo que fue un tema muy frecuente en el nuevo cine francés. Si los que nos están viendo, escuchando, recuerdan películas de este movimiento, como Sin Aliento, como Una mujer es una mujer, como, bueno, el gran Los asunto, tríos franceses. sí, el asunto del chico encuentra chica, ¿no? Bueno, o mujer encuentra hombre, o hombre encuentra mujer. Entonces, como aquí se complejiza, yo creo que la nueva ola es tan moderna, no solamente porque es un cine que rompe la estructura narrativa tradicional, porque también estaba muy afectada o muy influenciada por un nuevo tipo de cámaras mucho más livianas que permiten que se filme en la calle, que permiten la filmación sincrónica, tecnologías que permiten la filmación sincrónica de imagen y sonido. O sea, como lo decía al comienzo, siempre los movimientos estéticos están muy determinados por la tecnología, pero también había un clima intelectual en Francia en la época, un clima que presuponía ya o que anticipaba o que ya hacía prever lo que iba a estallar en el 68, ¿no? Toda esta revolución de la juventud. La juventud como sujeto social determinante de la modernidad, de esta modernidad tardía a partir de los años 50, 60. Y entonces yo creo que la Nouvelle Vague, desde Sin Aliento, que es la película parteaguas de la Nouvelle Vague, desestructura el mito del amor romántico, ¿no? Lo lleva a otro lugar, lo examina, lo disecciona y lo voltea ¿no? Y nos lo entrega, como dirían hoy, deconstruido. De hecho, en Sin Aliento hay una referencia muy explícita a Romeo y Julieta, ¿no? Jan Mm. Siever, la protagonista, le dice a Jean-Paul Belmondo, o al revés, ya no me acuerdo, tú no me amas porque si me amaras,
no podrías vivir sin mí como Romeo no podía vivir sin Julieta, ¿no? Entonces, claramente hay un horizonte de construcción de uno de los grandes mitos de la cultura, que es el mito del amor romántico, del amor de pareja. Y esta película sí que lo revuelca Le da la completamente, vuelta. le da la vuelta Y hay una completamente. nueva, me atrevería a decir que hay como una nueva voz, que es la voz femenina en cuestionamiento de sí misma y de su rol en la sociedad y de qué es el amor para esas mujeres de los 60 y cómo lo van a vivir. Pues hablemos de Simone de Beauvoir en su momento, que es pues la que parte las aguas en el movimiento feminista y pues está en esa época también, o sea, está saliendo con su segundo sexo ahí en ese momento, ¿no? Entonces, Absolutamente. creo que es ese elemento femenino el que hace esa ruptura en eso. Pero entonces, Jules Jim es eso, Es una es el película cuento de una amistad. sí, Una amistad de tres. sobre ese enigma del deseo femenino, indudablemente, también sobre las corrientes eróticas que hay también en la amistad, ¿no? También la amistad como una forma muy elevada de amor. Pero sí, sobre todo eso del deseo femenino. Y fíjate que es muy curioso que pensemos esta película como de los años 60 porque es una película de época y es una película que realmente ocurre en los años, en la segunda década, en 1910. Pero el sentimiento que transmite es tan absolutamente moderno que uno la piensa y la siente como efectivamente una película sobre los años 60. Claro, es una película hecha en 1961 que se estrena a comienzos del 62 y que capta, a pesar de ser una película que reconstruye 4 décadas atrás en el tiempo, es una película que captura un espíritu muy moderno, que es atravesado efectivamente por la centralidad del deseo femenino. Muy, muy, Muy muy bien. pionera, muy, muy pionera y muy, las Muy películas, reveladora. sí, Reveladora 50 años después, ¿no? Que son exacto, no la vamos a decir, no es un clásico, pero es un clásico, porque sigue revelando hoy temas que son esenciales, universal, finalmente, ¿no? es que hay clásicos que envejecen y hay clásicos que no. O sea, y eso es como, sí, o sea, hay películas que son eternamente jóvenes y Total. hay otras que nacen viejas, ¿no? También. Bueno, y seguimos con Copia Certificada, que es una película que me encantó, me encantó. Cuéntanos un poco de ese productor, de ese autor de esa película y qué homenajes hace ahí. Es con Bueno, muy Juliette bien, Binoche, ¿no? con Juliette Binoche. Fíjate que en Jules y Jim, los dos amigos, Jules y Jim, precisamente, van a ver un parque de esculturas y se encuentran con una escultura de una mujer de una sonrisa muy enigmática. Y después conocen a esa mujer, ¿no? Entonces, como aquí en Jules y Jean se plantea esa relación entre, eh, digamos, entre la realidad y el arte, entre la copia y el original, entre qué hacemos como espectadores del hecho artístico, y eso va a ser el tema central de Copia Certificada, ¿no? Copia Certificada es una película que empieza con la presentación de un libro. Copia certificada o copia fiel podría ser una expresión más interesante, una traducción más interesante porque sería como un oxímoron, ¿no? Copia fiel, Sí. sí. Ujú. Sí, sí. O, Certificada tiene el sentido de que hay alguien que la certifica, ¿no? exacto, ¿Quién certifica que el arte es lo que es? ¿O quién certifica que esta obra, que es una copia, pero es mejor que la original? O sea, ¿quién lo certifica, no? exacto. Yo creo que incluso la película se podría llamar copia original, si lo fuéramos a extremar, digamos, la paradoja. Entonces empieza con el lanzamiento de un libro de un ensayista británico muy sofisticado, es experto en patrimonio cultural precisamente, que se encuentra, y una mujer, una galerista de arte, que tiene una galería de arte, que va al lanzamiento del libro, ¿no? A la presentación en Arezzo, en la Toscana, del libro de este James Miller, un escritor. Y después del lanzamiento hay un encuentro entre el escritor y la galerista, y esta pareja no voy a anticipar mucho, pero hay un desdoblamiento, no voy a decir en qué sentido,
un desdoblamiento que tiene que ver con el título, que tiene que ver con la idea de quién imita a quién, qué es lo original y qué es lo copiado y qué es más potente y bueno, y el valor entonces de eh, una película que pone en cuestión de una manera muy lúdica, porque esto parecen temas muy sofisticados, pero la película es fresca, divertida, amable, luminosa, como la Toscana, como esa luz de la Toscana. Y en medio de esa luminosidad y esa frescura está elaborando una cantidad de reflexiones tremendamente importantes sobre el ideal de una vida simple, lo que hacemos con los objetos de los que nos rodeamos, cómo transformamos con nuestra mirada esos objetos de los que nos rodeamos, que son a veces objetos artísticos o otras veces una simple bisutería, ¿no? A través de una reflexión profunda, pero no digo profunda como elaboradísima o sofisticadísima, aunque también lo es, pero metida en la película de una manera muy lúdica y muy encantadora. Eh, y precisamente, ya que me preguntabas por la película, podría ser también la copia de otra película anterior, que es Viaggio en Italia, precisamente una película de Roberto Rossellini con Ingrid Bergman, que es una pareja también, una pareja británica que va a Italia y en Italia se da un quiebre y una reconciliación. Pero ese quiebre y esa reconciliación se da de cara un poco a una obra de arte también. Y es cuando Ingrid Bergman ve en Nápoles una escultura en yeso de una pareja que muere abrazada eh, cuando ocurre la destrucción de Pompeya, ¿no? Entonces también la idea, otra vez, también en relación con Jules y James, la idea del amor romántico, ¿no? ¿Qué significa el amor romántico? ¿Envejecer juntos? Es una película que plantea esa gran pregunta. Es una pregunta que también es central a todo este cine europeo de los años 60 y 70, que es el tema de la pareja, ¿no? El tema de la pareja romántica Y, y las promesas de la pareja romántica, que una de las principales promesas de la pareja romántica es la idea, pues, de juntos para siempre, ¿no? no, y Sí, digamos que partiendo de lo que dices, esa pareja se ve a sí misma de ciertas maneras. Entonces, todas las películas me da la impresión que muestran, y por, digamos, conociéndote un poco, muestran es un punto de vista, o sea, una forma de mirar, no solo de mirar el arte o mirar la pareja y la relación, sino también las películas son reveladoras de una nueva manera de mirarse a ellos mismos, a los personajes, ¿no? Y por claro, eso se claro. dan esos quiebres y la mirada en el arte es fundamental, pero ahí nos lleva a un tema que es, el arte no es inocuo, nos produce una manera de mirarnos a nosotros mismos también muy importante y muy interesante. Y yo creo que todos estos productores que escogiste, ya hablaremos de la otra, te dan un poco esa clave, ¿no? Por eso el título del ciclo, precisamente, Diana, la banda de los cuatro, era porque yo sí creo que son cuatro directores que no tienen mucho que ver los unos con los otros, porque por cierto, bueno, Copia Certificada es una película francesa, pero el director es iraní, es el director, su primera película en el extranjero, un director que hizo un cine magnífico en Irán desde los años 70 y que ganó Palmas de Oro y que incluso ha venido a Colombia, ya se murió. El gran director iraní contemporáneo, el gran director iraní que es Abbas Kiarostami, y hace una película donde tiene una comprensión de la cultura europea y del cine como parte de la cultura europea, precisamente, y lo que caracteriza a sus películas es una cierta mirada que también es precisamente el texto con el que empieza la Nouvelle Vague, que hoy en día es el nombre de una sección, perdón, del Festival de Cine de Cannes, ¿no? Una cierta mirada. Entonces, sí, yo valoro mucho el cine, yo creo que para mí es un punto de vista, ¿no? Y creo que es un punto de vista que nos transmite una visión del mundo. Y estos cuatro directores, que efectivamente no tienen mucha relación entre sí, una relación evidente o clara entre sí, al menos esa rebeldía y esa manera de mirar con... Es que la palabra originalidad pareciera que me estoy contradiciendo, pues porque justo acabo de echar todo un sermón contra la originalidad y contra la idea de lo genuino. Contradícete, está perfecto, eso es parte del ejercicio. No, no, pero efectivamente, porque es que mira que Kiarostami precisamente hace esa copia de una película anterior, pero al hacer una copia de una película anterior, que es
Viaggio in Italia, que precisamente en español de España se llamaba Te querré siempre, ¿no? Esta idea del amor para siempre, te querré siempre. Claro. Hace una copia, pero siempre una copia es algo que aporta, o sea, el que copia no solamente está transcribiendo miméticamente, sino que también está aportando algo. Hay algo nuevo que también la copia revela. O sea, en el Eh, arte, o sea, esa es la gran pregunta, en el arte hay copia, en el arte hay plagio, en el arte quién es el original realmente, cuando se hacen homenajes y se revisitan y se copian géneros, formas, narrativas, temáticas, lo que tú decías, a este cineasta iraní hace un homenaje a Rossellini. ¿Dónde está realmente la originalidad? Sería, digamos, una de las grandes preguntas de tu banda de las cuatro. claro, o un cineasta iraní que se supone que se supone que el cine es europeo, ¿no? ¿No? Como que Sí. el cine nace en Europa y el cine es una tradición colonial europea, ¿no? Entonces, ¿por qué los grandes directores contemporáneos no son europeos, son extraeuropeos? No sé, Apichat Bomber Azetakul, Abbas Kiarostami, o sea, que pertenecen a es como que copiaron un lenguaje europeo y lo superaron, yo estoy convencido de eso. Bueno, Muy europeo y interesante. norteamericano, estoy pensando pues como Estados Unidos como también parte de un Claro. universo, sí. Pero sí, yo Y creo que esta última, no, perdóname, pero es que me haces pensar en esta última película que trae esa colación que es Corte o Kurt, que es sí, una película india y que también es maravillosa. Dentro de ese mundo que es enorme del cine indio, pues esta es una película que entra en la cotidianidad de un lugar y nos pone a ver cuáles son los puntos de vista en unos temas legales, pero además nos hace otras reflexiones que, están en este mismo orden, ¿no? El claro. arte. Sí, pues porque fíjate que también el personaje, la película es una película, digamos, si uno la quisiera clasificar en un género, podría ser un drama judicial, ¿no? Porque buena parte de ella ocurre en una corte, en un juzgado, pues en un juicio, ¿no? Que es un género, es un subgénero muy recurrente y que a mí me fascina, por cierto. Y me fascina porque yo creo que no hay nada mejor para conocer a una sociedad en lo que una sociedad cree que asistiendo a la puesta en escena de la justicia. Y hágame el favor, Diana, si ese no es un tema absolutamente palpitante hoy en día, ¿no? Esencial, esencial. Esencial de lo que nos está pasando como sociedad. No digo O sea, de la solamente, India a Bogotá, a la Plaza de Bolívar. sí, pero no solamente a la Plaza de Bolívar, no solo estoy pensando, digamos, pues en todo el asunto de la discusión sobre la justicia en Colombia, sino también la discusión sobre la justicia, por ejemplo, en el feminismo, la discusión sobre la justicia en los grandes asuntos contemporáneos que le están dando un nuevo rostro a la sociedad. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que también conecta esta película con las anteriores, pues por lo menos con Copia Certificada y con Jules y James, es que la acusación que se le hace al personaje, que es un cantautor y profesor, es un poco surreal, ¿no? Que es que incitó el suicidio de un señor, de un personaje, por las letras de sus canciones. Entonces, otra vez vuelve a aparecer el asunto de la relación del arte con la vida, ¿no? Cómo nos apropiamos del arte. O sea, es tan poderoso el arte que por escuchar una canción triste o cualquier cosa nos ponemos tristes o es capaz el arte de movernos tanto que nos lleve incluso a una decisión como la del suicidio. Por un lado eso y por otro lado también las formas, que eso es muy importante, es decir, o sea, para ir cerrando la conversación, o sea, este lugar que las artes en general ocupan en un espacio como una pandemia hoy en día, es eso, nos han movido, nos hemos volcado a las artes, cómo las apoyamos, cómo las vivimos, qué nos producen, cómo las recreamos también. Pero no solo eso, digamos, en términos del arte mismo, sino también de la persecución misma hacia el arte, cualquiera que sea, ¿no? Bien por estados muy, por decirlo así, totalitarios o bien por simple ignorancia, porque la película muestra también un deambular muy cotidiano
de jueces, asistentes de jueces y muchas veces por unas comprensiones y lecturas de esos folios y folios de un juicio judicial, pues se acaba casi que poniendo al arte contra la pared. O sea, no se puede cantar en público porque alguien se va a suicidar y ahí no estamos haciendo spoiler tampoco porque ustedes No, no, deben no. irse a la película. Pero es curioso esa centralidad del arte en la vida cotidiana y en la vida de lo que nos afecta, ¿no? Claro, claro que no, es que yo creo es esa diferencia entre un arte como mero entretenimiento, que es cuando uno piensa en el entretenimiento, piensa como en la distracción, en lo que nos distrae, en lo que nos, sí, nos permite olvidar lo que somos. Yo pienso el arte justamente en todo lo contrario, en lo que nos permite encontrarnos más profundamente. O sea, justamente lo contrario a distraerse. Y eso es maravilloso. Yo creo que eso procura un placer, insisto, en el placer de esa confrontación. Y en que eso Lindo eso que también, acabas de decir, ¿no? O sea, y que sí, básicamente que sea el leitmotiv para este encuentro, digamos, con este cineclub. Es una manera de encontrarnos también y de seguir comprendiéndonos, ¿no? A través del arte mismo y a través de eso. No sé qué más, aquí nos podemos quedar pues mucho tiempo, Pedro Adrián, pero más bien dejémosle a los que nos están acompañando hoy mm, esa pequeña semilla de que nos acompañan en el cineclub que vamos a empezar contigo. claro, Es muy sí, fácil, ¿no? Es muy fácil. La inscripción es por sesión o por ciclo y nosotros proveeremos el link para ver la película en esta plataforma nueva que no es una plataforma cualquiera y yo quisiera resaltar eso, es una plataforma de trabajo en conjunto con los productores de cine, de acercar al que le gusta el arte, el cine, a ese autor y de generar un poco ese reconocimiento y pago a quienes hacen este esfuerzo de contarnos unas historias maravillosas y ponernos a vibrar un poco, ¿no? no, y me encanta porque esta plataforma y otras también, pero pues esta de la que estamos hablando, porque se nota que es una plataforma curada. Yo creo que hay un modelo que es el de Netflix, que es el más conocido, pues, que es el de amontonar. Es la gran superficie en formato de plataforma audiovisual, ¿no? El almacén de gran superficie, donde claramente, pues, todo se amontona y donde, pues, y en ese amontonamiento, pues, lo que termina prevaleciendo son las grandes marcas, o sea, las películas más visibles o el contenido propio de Netflix, como lo llaman ellos. Estas plataformas que funcionan con otra lógica, un poco más de curaduría o de nicho, tienen exactamente la vocación contraria, ¿no? Es de permitir una experiencia donde el contenido especializado, insisto en lo especializado no como aburrido, sino como algo que te habla más directamente a tus gustos y a tus inclinaciones y a tus deseos, tiene un mejor tratamiento, una mejor vitrina. Pero no sé si la gente, si pues los quienes nos están escuchando tengan alguna pregunta. Eh, Vamos a esperar, yo no veo, digamos, por acá ninguna pregunta, pero eh, una de las preguntas que había era, ¿por qué incluir una película de un clásico? Que ya lo dijiste un poco, pero ¿por qué incluir un clásico con unas películas que son tan recientes, 2014, 2016, ¿no? Y de otras partes del mundo. pues Pero sí, sí, yo sí lo decía, tal vez sí ya lo decía como para renovar las lecturas también de la tradición. Yo creo mucho en eso. Yo creo que finalmente el cineclubismo, desde cuando nace, por allá en los años 40, incluso en Francia, nace justamente con esa idea de que las películas, de que la experiencia de ver películas se escape de la pulsión por la novedad. O sea, no se trata de ver lo último, lo nuevo. El cineclubismo nunca fue eso, sino que se trataba de ver incluso lo nuevo, o sea, también lo nuevo, pero siempre en relación con o sea, la posibilidad de insertar cada película dentro de tradiciones, dentro de diálogos con el pasado, diálogos entre las películas. Entonces yo creo que esta película hoy en día, insisto, con todo lo que pasa como sociedad,
con todo lo que está pasando socialmente, es una película tremendamente actual. Yo no la veo como una película de los años 60, sino como una película que desde los años 60 le habla en este presente de aquí y ahora. Así como decíamos cuando hablábamos de Jules y James, que es una película que, hablando de reconstruyendo los años 10, la década de 1910, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, parecía estar hablando de los años 60 y estar anticipando lo que ya iba a pasar con todos los movimientos de la contracultura juvenil, el hipismo, el mayo del 68, todos los movimientos por los derechos civiles. Hoy podríamos decir lo propio, que, que verla hoy en día es vernos a nosotros, a los que somos hoy en día. Me parece, bueno, creo que no hay muchas más preguntas del público hoy, pero sí invitarlos a renovar estos rituales, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en este momento, a renovar los rituales del cine y los rituales relacionados con los encuentros. Entonces vamos a crear este cineclub especial con estas 4 películas, vamos a verlas, nosotros proveeremos los links y nosotros, digamos, estaríamos ahí con tu guía, escuchando un poco los comentarios que vas a tener de las mismas películas. La tarea es que hay que ver la película, porque si no, entonces, ¿cómo? Y Claro, ¿no? Y bueno, básicamente es un espacio de conversación, o sea, yo simplemente soy un conductor que es un club, es en el sentido de que y en un club todos tenemos un papel, ¿no? Y claro, también es la posibilidad de, además de la película que el Malpensante va a proveer, pues la plataforma, pues va a haber otros materiales adicionales, o sea, es como un club de estudio finalmente. Delicioso, ¿no? estudiar desde ahí, delicioso, Sí, sí, y sí. ver estos autores de cine finalmente, que son una maravilla. Yo me pego, yo soy fanática del cine, me encanta. También me gusta el cine grande y el cine de sala. Me gusta todo el cine, o sea que yo creo que aquí vamos a encontrar unos cuantos fanáticos y los invitamos realmente. Bienvenido, Pedro Adrián, a este ejercicio, la banda de los 4 que se inicia aquí. Muchas gracias a todos por estar acá y listo. Los Bueno, invitamos espero pues fuertemente entonces que nos veamos el próximo jueves a esta misma hora, ¿no? De 5 a sí, 6. Sí. Bueno, el a las 5 a las próximo 5. jueves. Sí, 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 sí. exactamente. Y bueno, cualquier duda, los canales abiertos. Muchas gracias. Chao.